para entender lo que es elegir a una persona y que esa persona tenga un buen o un mal desempeño. Entonces hoy vamos a seguir con el tema, pero lo vamos a seguir en términos de procedimiento, qué es, de qué se trata, cómo hay que hacerlo y cómo esto está relacionado con el desempeño como tal. Bueno, yo les contaba que el tema de desempeño es transversal a todas las prácticas de gestión humana, así como las competencias. Entonces ustedes habrán visto competencias en la selección de personal, habrán visto qué es la selección de personal, cómo se hacía en toda la historia. Y hay que tener en cuenta que la parte del desempeño empieza por aquí, ¿no? El desempeño óptimo. Si usted elige a una persona con unas condiciones particulares de conocimientos, de experiencia, de actitudes, y me refiero a particulares que no cuenten con un nivel adecuado, pues eso va a ser un problema para la organización y va a tener un mal desempeño. Entonces el desempeño, como les decía, empieza, valga decirlo así, por el principio. ¿Sí? El principio es las personas que llegan a mi organización. Entonces, eh, al principio ustedes vieron conmigo lo que es la cultura laboral, qué tipo de desempeño yo quiero en mi organización, depende del tipo de cultura. Segundo, cómo crear un manual de funciones donde me diga qué es lo que quiero del trabajador, sus funciones, su experiencia, sus conocimientos, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo porque eso, o sea, si no hay, afecta directamente con el desempeño, porque no sé qué hacer, no sé cuáles son mis funciones, no sé cuáles son mis competencias. En una tercera parte vimos la importancia de cómo primero analizar realmente qué está haciendo ese trabajador, ¿no? Y es levantando el puesto de trabajo. Entonces, ¿realmente todo lo que dice el manual es cierto o tiene más actividades o menos actividades? Si hay brechas, por ejemplo. Entonces, yo por más que sea excelente, si tengo una brecha de 8 horas, ¿no? De 6 horas, de 4 horas semanales, pues, ¿cómo me evalúan a mí el desempeño con unas brechas tan grandes? Entonces, por eso es tan importante ver el desempeño como desde todas las aristas, ¿no? Porque si no lo veo así, simplemente voy a llegar a analizar matrices y herramientas de evaluación de desempeño. Y usted puede conocer muchas herramientas para evaluar el desempeño y esas las vamos a ver mañana. Pero no nos podemos quedar ahí, nos toca ver todo desde un eje transversal. Bueno, cuando hablamos de la selección de personal, hablamos de unos pasos. Entonces, usted debe tener en cuenta que como administrador y si es jefe de talento humano, no se puede saltar estos pasos. Y son pasos bastante, algunos sencillos y otros más complejos. Entonces, primero, ¿qué debe hacer en una organización si usted ahorita llega a ser el jefe de talento humano? Primero, planear la selección de personal, ¿no? Cada cuánto se hace, cómo se hace, quiénes son los responsables de esa selección de personal. Inclusive usted debe crear un procedimiento. Ustedes deben manejar mucho, yo les decía, el tema de la norma, ¿no? De la norma ISO, que es la base fundamental de lo que es la administración. Entonces, toda la parte de planeación de esos procedimientos, bueno, de los procesos primero, de los procedimientos, de los instructivos, de las guías, de los formatos, todo eso debe estar 1A, ¿sí? La planeación. Porque usted no puede llegar a decir, ay, me voy a la entrevista, voy a anotar en este cuadernito a ver qué es lo que me dice el candidato. No, usted ya tiene que tener un formato aprobado de qué es lo que le va a ir a preguntar. Y lo que le va a ir a preguntar tiene como base fundamental el manual de funciones. Es que el manual de funciones es, yo les decía, la carta de navegación de todo. ¿Qué le va a ir a preguntar a la persona? Precisamente acerca de las competencias, la experiencia, ¿sí? Entonces, eh, obviamente ese formato va a contener muchas cosas del manual de funciones.
En una segunda parte, pues se hace la solicitud del cargo. En esa solicitud del cargo, ustedes han visto convocatoria laboral, oferta laboral, ¿sí? Invitamos a la población a presentar su hoja de vida para la vacante de administrador de empresas de la empresa tal. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, no, administrador de empresas para gestionar toda la parte de planeación, para ser parte de planeación de la Universidad Mariana, por ejemplo, ¿no? De la Universidad Cooperativa, de la Universidad de Nariño. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la convocatoria laboral. Cuando yo hago una convocatoria laboral, es muy importante tener en cuenta que este es el primer filtro que se hace en las organizaciones dentro de este procedimiento. Cuando yo hablo de filtro, es que no toda la gente me va a traer la hoja de vida. Por eso yo tengo que ser muy específica. ¿Qué tengo que poner? Tengo que poner realmente qué cargo necesito. ¿De dónde lo saco? Del manual de funciones. ¿Cuáles son los conocimientos que necesito para ese cargo? ¿De dónde la saco? Del manual de funciones, ¿no? Por eso necesitaba ustedes que tengan clarísimo eso. Tercero, la experiencia. ¿De dónde la saco? Del manual de funciones. Las competencias, también, ¿sí? Y obviamente tengo que poner el tipo de contrato que yo le voy a dar a la persona y preferiblemente necesito poner cuánto va a ganar, ¿sí? Y algunos otros requerimientos que se consideren fundamentales para el cargo, por ejemplo, disponibilidad para viajar. Entonces yo puedo cumplir con todo, pero si de pronto la persona es una madre de familia con 3 niños chiquitos, pues no se va a poder mover muy fácil a otras ciudades o no quiera hacerlo o no le quede fácil. Entonces, esos requerimientos, todos esos requerimientos se llaman filtros, ¿no? Y los filtros son fundamentales a la hora de hacer la oferta de un cargo. Si usted no lo hace, le van a llegar primero demasiadas hojas de vida. Y segundo, va a generar expectativa en la gente, expectativa de que usted va a contratarlos y finalmente hay gente, inclusive hay empresas que todavía piden hojas de vida con soporte. Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. O sea, yo he visto gente, inclusive de nivel asistencial, y son señores que los mandan a imprimir su hoja de vida y a poner imprimir la cédula, imprimir el diploma de primaria, de bachiller y le anexan todo eso. ¿Cuánto le cuesta a la persona que no tiene trabajo y por eso está buscando, que no tiene plata y por eso está apostándoles a cargo? ¿Cuánto le cuesta? Entonces la gente dice, no, pues, pero igual, si no arriesga algo, pues no va a ganar nada. Pero es que no se trata de eso. No se trata de eso, ¿por qué? Porque ya está la parte tecnológica. ¿Para qué? Para que las personas puedan subir esa información, para que las personas puedan diligenciar esos datos. Ahora, no se necesitan soportes, ¿sí? No se necesitan soportes, sino hasta un filtro más adelante, ¿sí? ¿Cuál filtro? Cuando nosotros llamamos a la parte de verificación de referencias. Antes no, ¿qué hago con ese mundo de papeles? Con ese mundo de papel yo no hago nada, ¿sí? Lo que hago es perjudicar al planeta porque estoy imprimiendo muchas cosas y obviamente gastar una plata que no debo gastar. Entonces, cuando hablamos de la solicitud del cargo, les pedimos a las personas que en la plataforma de la empresa que tenemos diligencien un formato de hoja de vida estandarizado creado por la propia empresa para que las personas suban su información. Por supuesto que hay cargos públicos que por ley le van a pedir a usted que suba algunos documentos, pero obviamente
digamos que el hábito que todos debemos crear es, ojalá, escanear absolutamente todos los títulos, diplomas y documentación que necesitemos. Por favor, les digo desde ahora, todo ténganlo escaneado, absolutamente todo. Porque sí hay algunas organizaciones públicas, sobre todo, que a ustedes les van a pedir dentro del sistema que suban diploma de pregrado, cédula y bueno, un poco de cosas que tienen que ver con procuraduría, contraloría, policía, inclusive si usted está demandado por alimentos, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Que a usted lo contraten en el sector público, le piden más o menos unos 8 documentos o más. Y entre ellos está ese, ¿no? De si está demandado por alimentos, si tiene problemas con la procuraduría, con policía, o sea, un mundo de cosas. Bueno, entonces el primer filtro es la solicitud del cargo. Y ahí empezamos a mirar el tema del desempeño, ¿no? Em, Bueno, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que tenemos que revisar que se haya hecho aprobación de esa solicitud del cargo, ¿no? Cuando se va a hacer esa convocatoria laboral, como decía ahí, solicitud del cargo, pues que se haya aprobado dentro de la organización, porque sucede que en algunos casos hay empresas tan grandes que los coordinadores toman decisiones y dicen, no, abramos una oferta laboral, pero de eso no se entera gestión humana, por ejemplo, ¿no? O solicita un nuevo cargo sin hacer estudio de puestos de trabajo. Entonces, realmente hay que la oficina respectiva, en este caso calidad gestión humana, aprueben la solicitud del cargo antes de lanzar la convocatoria. Porque a veces cuando son empresas grandes, pues se lanzan convocatorias sin haber tenido toda la lista de aprobación. Entonces, como les decía, verificar el tipo de contratación y ver si la publicación de oferta laboral va a ser tanto interna o externa, ¿sí? Entonces, interna, ¿por qué? Yo les decía el otro día, es importante eh, poder aprovechar, valorar, reconocer el talento de los trabajadores. Entonces, si yo ya tengo una persona que se ha formado en mi empresa, que ya terminó contaduría pública, que hizo su práctica, que le fue muy bien, que fue un estudiante exitoso, yo por qué voy a salir a buscar un contador. O sea, puede ser que pues, en este momento la persona sea un vendedor, pero yo le puedo hacer un relevo generacional e ir formándolo y dándole horas para que empiece a conectarse con un cargo que le ayude a ascender dentro de la organización. Por eso se hacen a veces publicación de ofertas laborales interna para reconocimiento y ascenso, o también se hacen de tipo externo, que ya es cuando no tenemos a alguien dentro de la organización, pues lanzamos la solicitud de manera externa. Continuamos con la recepción y evaluación de hojas de vida. Entonces ya llegan todas las hojas de vida y ahí comienza como tal el tema del desempeño. ¿Por qué? Imagínense que ustedes encuentran una hoja de vida donde la persona ha trabajado 2 meses, motivo renuncia, otros 2 meses, motivo despido, otros 2 meses en otra parte, motivo despido, otros 2 meses en otra parte, motivo renuncia. Cuando hay hojas de vida que son como muy, digamos, no tienen una continuidad en el tiempo, sino que al contrario, trabajan 2 meses, un año no trabajan, o después trabajan un mes, después 8 meses sin trabajar. Eso les va dando información acerca de qué está pasando con el candidato, ¿no? Algo está pasando. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, ¿cómo será su desempeño? Obviamente depende del tipo de contrato que tenga, pero ¿cómo será su desempeño que lastimosamente este, mm, está teniendo dificultades?
en el tema de estabilidad y continuidad laboral. ¿Mm? Bueno, mm, ya se revisan, se recepcionan, se evalúan las hojas de vida y se publican las hojas de vida preseleccionadas. Entonces, no es que se publican las hojas de vida, ¿no? Sino las cédulas de quienes pasan al siguiente filtro, que es la prueba de conocimientos. Entonces, en la prueba de conocimientos, si es un contador, pues un experto en el tema va a elaborar ese cuestionario de conocimientos para obviamente preguntarle al contador acerca de leyes, acerca de no, sí, normas y acerca propiamente de la disciplina para ver si conoce del tema, ¿no? Entonces, si es el caso, por ejemplo, de un profesor, entonces ustedes dicen, no, un profesor de administración que nos venga a contar acerca de la norma, ¿no? ISO. Entonces, puras preguntas acerca de qué es la norma, de qué trata, cuáles son los puntos a trabajar, cuál es, bueno, sí, todo lo que tenga que ver con el tema. Esa es la prueba de conocimientos. Esa la elabora un experto, porque a veces también he dado con las organizaciones que la misma persona que hace el proceso de selección, pues saca como de Google unas preguntas y las hace. Entonces, eso no es así, tiene que ser un experto, construida por un experto, calificada por un experto, ¿no? Bueno, sigue la aplicación de pruebas psicotécnicas. En esta se aplican diferentes pruebas. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y ahí vamos viendo el desempeño, ¿sí? Entonces, miren, en la prueba de conocimientos, ¿qué tanto conoce? Eso me va a dar lugar de su desempeño académico. Y en la aplicación de pruebas psicológicas, de su desempeño actitudinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto me van a salir algunas características de personalidad, lo que les decía ayer Mario, que de pronto no me van a ayudar en la organización. Cuando las personas ya tienen esta información, sobre todo la prueba psicotécnica, ya se puede aplicar lo que es la entrevista. Antes no. No es primero la entrevista y después la prueba psicotécnica, no. ¿Por qué? Porque la prueba psicotécnica es solamente una información que nos arroja un cuestionario que muchas veces evalúa unas concepciones subjetivas del sujeto, ¿sí? Entonces, claro que tiene validez, tiene criterios de confiabilidad, pero este siempre se debe corroborar a través de la entrevista. Entonces, en la entrevista vamos a evaluar ese desempeño, ¿sí? Vamos a indagar un poquito más en esos conocimientos, ¿no? Vamos a indagar un poquito más en esos resultados que dio la prueba psicotécnica y por eso, antes de hacer la entrevista, siempre tenemos que tener conocimiento de los resultados. En esa entrevista la podemos hacer por Assessment Center, que ahorita les muestro un ejemplo, y son pruebas en vivo, ¿no? Pruebas en vivo, ¿no? Son pruebas como de preguntarle cuál es su principal fortaleza y cuál es su principal debilidad. No, porque entonces yo les digo, no, mi fortaleza es que soy muy proactivo y perseverante y mi debilidad es que soy perfeccionista, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas realmente no nos van a dar mucha información. Nos están diciendo cuál es la percepción que tiene un sujeto de sí mismo, más no una información veraz de lo que el sujeto es, conoce y, ah, y de su experiencia en la relación con los otros. Entonces, en este caso, la entrevista de selección se tiene que llevar a cabo a través de un assessment center, que son pruebas en vivo. Entonces, por ejemplo, tiene que estar ahí quien va a ser su jefe inmediato, tiene que estar ahí la persona que es el experto que calificó la prueba de conocimientos, tiene que estar ahí el psicólogo, como mínimo esas tres personas en la entrevista de selección.
Claro que se puede hacer la entrevista de tú a tú haciendo preguntas o de los tres haciéndoles preguntas de corroboración de lo anteriormente mencionados y el assessment center. Sí, las dos cosas son muy importantes. Posteriormente, cuando terminamos esta fase, este filtro, continuamos con la verificación de las referencias. ¿Qué significa esto? Llamar. Bueno, muy buenas tardes. Yo lo llamo de la Universidad CESMAC, el profesor tal, tal, trabajo allá. Por favor, usted califíqueme de 1 a 5 tales cosas. Cumplimiento, organización, ta, 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 ta. ¿Listo? Referenciación. La referenciación es un proceso, es un paso muy importante. Sí, miren, yo les cuento en la Universidad Nacional en Bogotá. Hace muchos años contrataron a un profesor porque tenía una hoja de vida buenísima, pero buenísima. Estudios, hablaba varios idiomas, una cantidad de cosas. Resulta que el profesor abusó de las estudiantes y eso se vinieron a dar cuenta pues mucho tiempo después de ser contratado porque bueno, ya hubo varias denuncias. Cuando en la auditoría se fueron a revisar cuáles fueron los filtros que se utilizaron para ese proceso de selección, pues se habían saltado varios, ¿no? Entre ellos la prueba psicotécnica y entre ellos la prueba, la verificación de referencias. Resulta que cuando ya hicieron la verificación de referencias, él ya había tenido denuncias de acoso en otras universidades. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué? Sí, a mí me pasó una vez en una universidad que yo conocía a una persona de tiempo atrás, había visto cómo esa persona había andado por todo Pasto, había trabajado aquí, allá, más allá, en todas partes, cargos directivos, como profesor, como asesor, de todo. Y una vez lo vi en una universidad y yo dije, yo, ¿cómo lo recibieron aquí? Porque yo conocía muchas cosas que había hecho bien complicadas, bien complicadas. Y yo dije, ¿cómo es que lo recibieron aquí? O sea, se nota que no hicieron ningún tipo de filtro. Si yo lo vi pasar, nomás yo, sí, lo vi pasar. Y entró cuando yo le pregunté, a una profe que yo sabía que era como del círculo de la facultad, y yo les dije, ¿y este profe? No, dijo él, ya empieza a trabajar acá. Y yo, yo, ahí es bien difícil, ¿no? Porque uno no puede, informar si no se tiene evidencias. Ustedes saben que existe el término de injuria y calumnia, ¿no? Que da hasta 3 años de cárcel. O sea, si uno va a hablar mal de alguien y va a decir algo sobre ese alguien, uno tiene que tener evidencias. Obviamente, si corre la vida de la gente, peligra la vida de la gente, hay que hacerlo con todas las de la ley, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, después de la verificación de las referencias, se hace el examen médico. Nadie hace el examen médico. Nadie hace el examen. ¿Cuándo lo hacen? Como un mes después de que entran los trabajadores. Vea que vaya al examen médico. Y eso no es así. Eso no se maneja así. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Miren, hasta dónde vamos, ¿cuántos filtros tenemos? Muchos, ¿cierto? Miren. Bueno, la oferta, evaluamos las hojas de vida. Entonces, miren, entraron 30 hojas de vida, por ejemplo. Pues con los filtros ya no son 30. Con los filtros ya solo están quedando 5 personas, ¿sí? La prueba psicotécnica, la entrevista, el assessment center, ya solamente quedan inclusive 3 personas. Entonces, con esas 3 personas necesito ver cómo están y si yo como empleador tomo la decisión de contratarlo ¿a qué me refiero? Si el cargo realmente se ajusta a las condiciones físicas de la persona. Pasó en un banco que a un trabajador lo indemnizaron por más de 500 millones. El banco tuvo que indemnizarlo por más de 500 millones. ¿Por qué?
porque resulta que la persona que contrataron tenía unos problemas de escoliosis y de espalda bien graves. Y el cargo en el que estaba en ese momento era de cajero de un banco, pero en esa función que tenía unas actividades y las actividades era ir a traer monedas y eran así unas bolsas de moneda grandísimas. Entonces él se tenía que ir hasta el lugar donde estaba el dinero y de ahí cargar eso, ¿sí? Pues esto con el tiempo, ustedes saben que las enfermedades laborales a la larga se dan por habituación. Entonces, por frecuencia. Entonces, a la larga, esta persona empezó a tener enfermedades laborales. Cuando son enfermedades laborales, pues paga la empresa, ¿sí? Y como la persona la eligieron ya con esas condiciones. Ahora, la idea no es que si la persona está enferma, entonces no la contrato, porque eso ya sería ilegal, no habría inclusión, entonces las personas enfermas no podrían trabajar y sería un doble problema estar enfermo y no poder trabajar. Pero sí hay que tener en cuenta que no lo puedo llevar a un cargo que le pueda dañar más su condición médica, ¿sí? Claro, lo puedo contratar para cajero, pero alguien más que haga, que ayude en esa actividad y él que le ayude al compañero en otra actividad que se le pueda ayudar. Entonces, antes de, de tomar decisiones hay que pensar bien, si yo la tomo y lo contrato, ¿qué estrategias y qué dinámicas tendría que manejar para no afectar al trabajador? Porque si yo lo contrato para algo que no va con su condición médica, voy a afectarlo, ¿no? Le voy a dar trabajo, sí, pero a la larga puede terminar inclusive en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque yo como empleador no me di cuenta de esas cosas. Entonces ustedes que son administradores de empresas, que van a ser parte de las juntas de toma de decisiones, estas cosas son fundamentales. Después ustedes ya toman la decisión de finalmente, ¿no? Con todos estos filtros, quiénes son las personas o quién es la persona que ya queda dentro del cargo, ¿sí? Entonces, digamos que en la entrevista de selección, se hacen el assessment center, hacen la entrevista y ustedes dan como mm, tres candidatos, ¿sí? Entonces, una terna, casi siempre se utiliza una terna. Entonces, de esos tres candidatos, entonces usted dice, no, pues de estos tres, miremos, a ver, verifiquemos referencias, hagamos examen médico y tomamos la decisión. Finalmente, se entrega el informe de la selección, ¿no? Se toma la decisión, se crea el informe de quién y por qué, se publican los resultados finales y después de publicar esos resultados, pues llamamos al candidato, le informamos las condiciones y los requisitos en que lo vamos a contratar, coherentes a la convocatoria que nosotros hicimos, porque no podemos decir en la convocatoria que iba a ganar 2 millones y le salimos con 1.200.000, pues pasa, ¿sí? O en las convocatorias ponen salario a convenir, ¿no? Y tampoco me parece, no me parece. Yo creo que entre más la empresa sea transparente y respetuosa con el tiempo y la expectativa de la gente, mejor. Después ya sigue, claro que sí, la contratación y la carnetización del trabajador. Bueno, dentro de la contratación, todo, bueno, eso lo van a ver creo que con el profesor Nelson también, todo el tema de contratación y finalmente ya la carnetización, la inducción y el entrenamiento, ¿sí? Que ya es, tome su perfil de cargo, que es el manual de funciones, esto es lo que va a hacer y empecemos, ¿qué? A entrenar, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de decir tiene que ver con el desempeño. Cuando yo les digo, por ejemplo, que le, cómo era el desempeño del trabajador que era el cajero del banco. No, pues con el tiempo los dolores ya no le permitían ni siquiera sentarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hizo un examen médico. ¿Qué pasó con el desempeño del profesor de la Nacional de acoso?
No, eso fue terrible porque empezaron obviamente a darse cuenta a los estudiantes, él ya no iba, ya obviamente no iba porque una persona así, o sea, lo menos que puede hacer es alejarse de la gente mientras se cure o prevenga o maneje este tipo de acciones que tiene en contra de los demás, ¿no? Porque el acoso es una cosa ilegal gravísima. Entonces, obviamente, esta situación de este señor, pues ya rayaba en una enfermedad mental que afectaba directamente con su desempeño. Entonces, todo esto es el potencial de cómo le va a ir a la persona de aquí en adelante, ¿sí? Cómo yo puedo tener un desempeño medio, bajo o excelente. Bueno, cuando nosotros hablamos del tema de selección de personal, pues nosotros tenemos que tener en cuenta unos indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son precisamente, eh, digamos que lo que nos va a decir si sirve o no lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si no sirve, ¿para qué lo hacemos? Entonces, si yo hago todos esos pasos que ustedes vieron que son muchísimos, ¿para qué lo hago? Para que haya efectividad en la selección de personal y que el desempeño de mi nuevo de trabajador sea bueno. Puede llegar a ser excelente con el tiempo porque obviamente la identidad, el sentido de pertenencia, la cultura organizacional, todo eso se crea en el capital intelectual que se logra pues en sincronía con la adaptabilidad al nuevo entorno que es la empresa. Pero obviamente ya va a llegar con un muy buen potencial y eso que nos va a verificar que esa selección es efectiva si tiene un desempeño bueno. Otro indicador que nos arroja es porcentaje de personal vinculado de acuerdo al procedimiento. Entonces, me pasa en una organización que con un compañero hicimos un procedimiento súper bueno. O sea, lo miramos, lo ajustamos, lo dejamos, pero así como una pieza de arte, por decirlo así, ¿no? Porque desde la teoría dijimos, no, pues mira, desde este autor, desde Hoyos, se debería hacer esto y desde yo no sé qué, y lo dejamos lindísimo. Cuando fuimos a hacer una auditoría a la organización, entonces le decimos quién ha entrado, quién es nuevo. Entonces dicen, miren, él lleva 6 meses, ¿no? Y él también, y nos entregan una lista. Y cuando nos entregan la lista, averiguamos de todos los anteriores pasos que vimos ahorita, ¿sí? ¿Qué ha aplicado? Pues la verdad, este, prueba de conocimientos no alcanzamos a hacer, profe. Sí hicimos entrevista, pero Assessment Center no alcanzamos a hacer. Y verificación de referencias tampoco. Y el examen médico lo hicimos después porque tampoco tuvimos tiempo, profe, ¿no? Entonces, uno entiende las dinámicas de las organizaciones, pero si no lo va a cumplir, no lo ponga en el papel. Más aún las empresas que dicen tener calidad, porque la calidad está en el cumplimiento del procedimiento. Y si yo no lo voy a cumplir, no lo ponga, porque eso es mentira, es una farsa, ¿sí? Entonces, por eso dicen que el papel aguanta todo lo que le pongan, y es por eso. Porque yo pongo muchas cosas y a la hora de la verdad no hago casi nada. Entonces, uno de los indicadores del éxito, sí, en el desempeño, es que el personal vinculado esté de acuerdo al procedimiento. Y uno le pregunte, ¿y él hizo selección? Sí, ¿y él hizo capacitación? Sí, ¿y él hizo... Sí, 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 todo, 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 todo. ¿Y a él se le hizo referenciación? Sí, ¿y él se le hizo esto? Sí, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa muy importante es el personal que se retira de acuerdo al procedimiento, ¿no? Entonces, mire, no solamente es la selección. Cuando se habla
de los temas de desempeño, también tenemos que mirar por qué la gente se está yendo, porque a veces la gente se va por numerosos motivos, pero si em, nosotros no sabemos, entonces el problema va a ser que no tenemos unas cifras. ¿Qué tal nosotros entrevistamos? Póngale que en una universidad se vayan 5 profesores, ¿no? 5 profesores. Y uno dice, ¿cómo se fueron 5 profesores? ¿No? Em, Uno dice, ¿en qué momento? ¿Qué pasó en esa universidad? Para que se vaya de un momento a otro 5, chao. Ahí es importante la entrevista de salida. Entonces todos dicen, por ejemplo, todos pueden decir, nos salimos porque no nos pagaron. Nos salimos porque había muchas peleas. Eso es importante saberlo porque la única manera en que el personal de nivel estratégico puede tomar decisiones de mejorar lo que está pasando. Si no hacemos entrevista de retiro, no sabemos por qué se va la gente. Bueno, otra cosa importante para el desempeño es ver los riesgos posibles en la ejecución, ¿no? De lo que es la selección de personal. ¿Qué riesgos pueden pasar? Que hay personas que nunca pasaron por el proceso, por el procedimiento, que hay conflicto de intereses, eso lo habló ayer Mario, que gente que entra porque es prima, hermana, sobrina, y de que la persona a contratar no desee el cargo. Eso también pasa. Pasa recurrentemente, primero, llega hasta el último filtro. Imagínense ustedes. ¿Cuánto le vale a una organización hacer todo esto? Se le va tiempo y dinero, ¿sí? Mucho tiempo y dinero. Y resulta que hay empresas que son tan mágicas en sus pensamientos que no ponen cuánto les van a pagar y a los candidatos les da pena preguntar. Y sucede que llegan a la última parte y llegan a la terna y en la terna por fin se atreven a decirles, vea, usted va a ganar 800.000. Y la persona queda, ¿qué? No, muchas gracias, no me interesa, ¿no? Ese es un riesgo cuando se cumple el procedimiento, pero se dejan cosas al azar, ¿no? Cuando yo en la convocatoria no digo de antemano cuánto voy a pagar, ¿sí? O cuando ya está la terna y le dicen, bueno, pero usted tiene que viajar todos los días. O usted no va a trabajar aquí, usted va a trabajar aquí en Pasto, sino en Tumaco, en Cali, en Popayán. Y usted apenas se entera, ¿no? Entonces, esos son riesgos, ¿no? De que la persona después de hacer todo ese procedimiento, pues no sea contratado, no quiera, no desee el cargo. Esos son los riesgos y ustedes desde la parte administrativa saben de la importancia de ver los riesgos, ¿no? Ah, sí, esos son los llamados calientapuestos. ¿A qué te referías, Hans? Es que no sé la hora, entonces apenas vi el mensaje. Profe, sí, sí me escuché ahí. Sí. Decir, no era cuando estaba nombrando a los empleados que tienen esa hoja de vida que decía de 2 meses en un lado, 3 meses en otro, o sea, cuando estaba nombrando esa parte. Ah, ok, sí, sí, sí. Ay, qué pena es que a veces no veo los mensajes, pero eso es perfecto. Así es, así es. Los llamados y calientapuestos porque realmente, miren, y se está dando una generación, lo que dice Hans, unas generaciones que ya no están adaptándose a los trabajos como los conocíamos. Entonces, claro, ustedes ven al abuelito, ¿no? Que se levantaba 5 de la mañana y trabajaba y entonces casi la mitad de su vida trabajando. Eso ya se terminó, se está terminando, ¿no? Lo que le llaman los millennials, las nuevas personas, las nuevas generaciones ya quieren trabajar solamente unas horas y vivir la vida, ¿no? Lo cual no está mal, porque si ustedes lo piensan bien, el trabajo tradicional, como nosotros lo miramos, es
un capitalismo salvaje. Eso es el trabajo, ¿sí? Que es bonito, que es chévere, que si usted está conectado con el trabajo es interesante, sí, pero pues es que, miren, usted se pone a pensar y usted desayuna, se va a trabajar 4 horas, vuelve, almuerza, sale a trabajar otras 4 horas y llega a dormir. Si lo vemos desde la cruda realidad, ¿usted qué está haciendo? Primero sobreviviendo, ¿no? Porque en Latinoamérica los salarios no son tan altos. Entonces usted trabaja para sobrevivir y darse unos gusticos, ¿no? Pero realmente la mayor cantidad de tiempo lo que usted hace es enriquecer a otros, ¿sí? Entonces, los que realmente están bien, ¿quiénes son? Los gerentes, los dueños de empresa, los directores. Por eso, ojalá, ustedes que son administradores, la perspectiva que tengan sea la creación de una empresa, no la búsqueda de empleo, ¿sí? Eso espero de verdad. Porque o puedan ser empleados, pero de medio tiempo o contratistas, pero ojalá, o sea, igual ustedes saben que tener más de una entrada es la forma de poder tener más privilegios, ¿no? Porque ustedes saben, vuelvo y repito, o sea, le- am, de todas formas, la vida del latinoamericano promedio, pues no es una cosa muy buena, ¿no? Estamos entre estratos medios, medios bajos, bajos y pobreza extrema. Esa es la realidad de nosotros. Entonces, por eso hay que tener más de una entrada, porque si en un lado le dicen no, gracias, pues entrada en otro lado y ojalá tener una empresa, ¿no? Propia. Y yo creo que ese es, creería yo que es el propósito de ustedes, ¿no? La creación de empresa y la generación de empleo. Yo creo que al estudiar administración de empresas, digamos que yo diría que la parte misional o el propósito misional de ustedes es crear empresa y generar empleo, ¿no? Lo cual me parece muy interesante. Entonces, pues ya en este momento, y retomo lo que les estaba diciendo, en este momento ya las nuevas generaciones ya no quieren estar como tan pegadas al asiento, sino que quieren también vivir la vida. Pero también se da un extremo y es que no duran en los trabajos y no quieren trabajar y hay un fenómeno de quedarse en la casa por mucho tiempo y ustedes son muy jóvenes todavía, pero ya vemos por adultos, muy adultos que viven con sus padres, pero que viven de sus padres, ¿no? Porque vivir con sus padres no es un problema. Vivir de sus padres a largo plazo sí se convierte en un problema, porque un adulto es importante que pueda sostenerse a sí mismo, ¿no? Entonces usted puede vivir con sus padres el tiempo que usted considere necesario, pero de sus padres no. Aunque si les soy sincera como psicóloga, la verdad, o sea, vivir solo, vivir con una pareja o vivir aparte de sus padres es lo más sano. Es lo más sano. Por todo, o sea, empezando porque uno ya estuvo mucho tiempo con los padres y los padres sí o sí siempre lo van a ver a usted en el rol que es. Usted es un hijo. Y cuando usted es hijo, la situación es que el hijo tiene que obedecer. Entonces, mientras estés bajo mi techo, entonces usted nunca va a tener la autonomía necesaria para vivir la vida como la vive un adulto, ¿sí? Llego a la hora que quiera, me demoro la hora que quiera, obviamente pensando en mi salud, no digo, no se imaginen como que llego a las 3 de la mañana borracho, no. Yo me refiero a que yo dispongo de mi tiempo, de lo que quiero hacer, de a dónde quiero ir, de con quién quiero estar, ¿sí? Esa es la vida adulta. Y si uno vive con los papás, pues eso es más difícil, o sea, porque los va a incomodar. Imagínense usted llevando a su novia, a su novio a la casa y quedándose allá y sus papás ahí. Siempre lo van a mirar como hijo. Así ustedes digan, es que mis papás son muy liberales, siempre va a ser un hijo.
Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, pues estas son cosas de psicología ya, ¿no? Más profundas, pero es importante. Exacto. Ajá. Mientras usted viva debajo de este techo y estas cuatro paredes, se hace lo que yo diga. Ajá, es así, John. Es así. Entonces, y va a ser así, o sea, la cosmovisión de los papás es así. Miren, yo soy mamá, mi hija, yo les conté, estudia en la Universidad del Valle, ella tiene su novio, pero uno es papá. El papá de mi nena es también es de una forma de pensar muy liberal y yo también, pero así que así uno, como es su casa y uno tiene su casa, uno tiene sus reglas como adulto, entonces el hijo como adulto también tiene que tener su casa y sus reglas, ¿sí? Porque si fuéramos igualitos, pues, ¿no? Sería más fácil convivir, pero si ustedes lo ven desde una perspectiva más objetiva, uno quiere mucho a sus papás, pero así como que ya poder compartir a largo plazo, a mí me parece complejo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene pareja o está con una pareja y después está con otra pareja porque decidió casarse, separarse o bueno, lo que haya decidido. Y Andrés dice algo muy importante, sin convertirlo en libertinaje, eso también es importante, ajá, lo que yo dije, ¿no? O sea, la idea no es pues como que decir, ay, no, yo ya vivo solo y hago lo que quiero y ajá, ¿no? Porque pues a la larga yo les he dicho a todos, ¿no? Los chicos, el cuerpo le pasa factura a uno. Mire, hay gente que fumó de joven, dejó de fumar y 20 años después un cáncer de pulmón. Entonces uno dice, pero ¿cómo si él no fumaba? No, dice, sí, sí fumaba. Él fumó cuando tenía 15, 20. Y entonces uno dice, ah, ya entiendo. Sí. No, es que él ya no toma, él no toma nada, no se toma ni una copa cuando con una cirrosis. ¿Cómo así? Si yo nunca, yo nunca, yo lo conozco 10 años y no lo he visto tomarse una copa de aguardiente. No, sí, lo que pasa es que él tomaba todos los fines de semana, día y noche. Antes de conocerlo a usted, antes de conocerla a usted, pues él estuvo. Antes, mucho antes, ¿no? Entonces, no crean, el cuerpo pasa factura y el libertinaje no es en términos morales ni religiosos, simplemente es cuestión de racionalidad, simple racionalidad. Miren, a mí me encantaba el dulce y todavía me gusta. Pero es que a mi mamá le encanta el dulce, pero por ejemplo, yo me tengo que cuidar mucho, porque claro, desde el desconocimiento yo antes comía mucho dulce pues eso no es bueno porque las enfermedades producto del azúcar son muy malas. Entonces, no me enfermaba ni nada así, pero sí hubo una época en que me daba mucha sed y me daban muchos mareos y yo ya me estaba preocupando, ¿no? De una enfermedad. Entonces, y eso fue cuando era niña, porque mi mamá ha sido una persona como quiere chocolate hasta ahora, ¿no? Quiere dulce, quiere chocolate, quiere un cafecito, tome azúcar, ¿no? Entonces las mamás son así, y los papás, porque ellos lo tratan a usted de acuerdo a los recursos psicológicos que han tenido. O sea, no, o sea, ellos han hecho lo que han podido hacer. Sí, eso es. No es justificándolo, ¿no? Yo nunca ni justifico la violencia, ni que nos traten mal, ni que nos insulten, no, jamás. A mí me parece terrible realmente. Pero cuando uno va a ver sus historias, sus vidas y sus recursos mentales, psicológicos, uno dice, ya, por ejemplo, mi abuelita, yo recuerdo que tenía se le llamaba en ese tiempo escaparate, como sí, una cosa en la cocina llena de galletas y dulces. Mi mamá vio eso toda la vida. Entonces, claro, ella los dulces es todo el tiempo, ella compra bolsas de dulces, ¿no? Entonces, uno como hijo empieza a decir, bueno, esa es su vida, ya se le ha dicho, pero ya es su vida y esta es mi vida, ¿sí? Y yo tomo ahora decisiones para mí y si yo consumo dulce o no consumo, por ejemplo. Entonces, lo que dice Andrés también es muy importante. Entonces, bueno,
Estas charlas son muy chéveres y yo les conté que mi especialidad es el bienestar psicológico. Este tema administrativo de lo que hablamos todos estos días, a mí me gusta mucho porque yo asesoro empresas. Lo conozco, tengo experiencia, pero si a mí me dan cuerda del tema del bienestar, de la salud mental, de la psicología, de eso, pues mejor dicho, ¿sí? Yo no sé si les conté, estoy trabajando con un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que vino acá a Pasto. Estamos trabajando unos temas sobre creencias, ¿no? De las personas frente a la vida, frente a sus profesiones. Estamos trabajando el bienestar psicológico, ¿no? El tema de intención, ideación, suicida, temas que son así súper bonitos, súper importantes. Entonces, por eso es que yo medio toco el tema y vuela mi mente. Pero, bueno, también es importante porque me parece que tiene que ver inclusive con el tema de selección y desempeño. ¿En qué sentido? En que hoy en día contratar es más difícil que antes, ¿no? Antes era el papá proveedor, ¿sí? Que trabajaba o trabajaba. Sí, entonces era, yo trabajo tantas horas y era como el cumplimiento. Yo me acuerdo que mi papá salía media hora antes para llegar súper puntual, como muy comprometidos. Hoy ya no se mira eso, ya no se mira eso, ¿no? Y a pesar de que hay una necesidad impresionante de empleo, yo que trabajo en el tema, pocas personas, a veces así, eh, concursan, ¿no? Pocas personas. Y las que concursan, a veces no dicen, no, gracias, no, no me interesa. Sí, o sea, es bien, bien impresionante. Bueno, entonces el tema psicológico también es fundamental y se convierte en un riesgo, ¿no? En un riesgo. Pero cuando vamos a las oportunidades, cuando vemos, por ejemplo, la selección, nosotros, o bueno, hay algunas universidades como Stanford, como Harvard, que tienen un método muy interesante para hacer selección por desempeño. Ellos trabajan algo que se llama el cazatalentos. Cazatalentos. Es como robarse a los mejores estudiantes para sus empresas. Entonces, grandes empresas, Google, por ejemplo, lo primero que está es así con la mira vista a cuáles son los egresados de sus carreras para llegar y de una llevárselos a sus organizaciones. ¿Cuáles son sus mejores estudiantes? Y no hablo de las mejores notas. Créanme que yo he tenido estudiantes con las mejores notas, pero no con las mejores habilidades. ¿Sí? Una cosa es tener buenas notas y otra cosa es realmente tener destreza, habilidad y competencia para un cargo. Ahora que si las dos cosas van juntas, pues buenísimo. Entonces, una de las cosas, oportunidades aparece ahí, es selección de egresados distinguidos. En la selección de egresados distinguidos es una oportunidad de buen desempeño porque a usted ya le entregan una persona que ha tenido un buen desempeño durante toda su carrera. Un desempeño tanto académico, tanto actitudinal como de habilidades y destrezas en el desarrollo ocupacional. Entonces es supremamente interesante, ¿sí? Poder hacer esta práctica. Bueno, me pregunta Camilo, profe, buenas noches. A propósito de creencias, ¿hay algún dato curioso o importante en un colaborador o postulado a un cargo creyente y otro no creyente o la relación con el desempeño o alguna circunstancia? Bueno, yo le voy a responder desde dos perspectivas, Camilo. Eh, yo he trabajado he sido asesora de instituciones privadas católicas. En una de ellas, y era una institución de educación superior, había una de las personas que estábamos dentro de los jueces, digamos, ¿no? De los que hacíamos la selección, que era el que manejaba la identidad institucional de esa institución. Y siempre les hacía dos preguntas. ¿Usted es católico? Primera. Y segunda, ¿usted cómo practica su creencia?
Esas dos cosas siempre les preguntaba. Claro, yo pensaba, bueno, esto no es tan legal, porque uno no puede seleccionar eh, pensando, por ejemplo, en el tema de creencias, gustos. Ustedes saben que la ley, en ese sentido, la Constitución Política de Colombia nos dice que no podemos hacer discriminación de ningún tipo, ni de religión, ni raza, ni género, ni de, bueno, todo lo que ustedes ya saben. La Constitución Política de Colombia, ustedes saben que es ley de leyes, ¿no? Eso quiere decir que se la cumple o se la cumple. Entonces yo en ese momento pensé, esto raya un poco con violar la Constitución. Pero hay otra cosa, y es que lo que hablábamos el primer día, ¿qué pasa si yo soy ateo y estoy en una institución católica? ¿Qué tanto yo puedo conciliar con eso? ¿Sí? ¿Qué tanto yo puedo conciliar? Entonces, puede ser muy difícil para mí y muy difícil para la organización, porque yo podría estar hablando desde mi perspectiva e inclusive si soy profesor, estar diciéndole a los estudiantes qué bobada eso. O sea, qué bobada eso de la Virgen, por ejemplo, se me ocurre. ¿Cómo voy a ir en contra de lo que está enseñando la institución? Ahora, si la institución es de mente abierta y dice, miren, profesores, nosotros somos una institución católica, promovemos los valores del respeto, el amor, la fraternidad, pero si su creencia, o sea, o no creencia, que si usted es ateo, pero practica nuestros valores, no importa que usted enseñe pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Entonces ahí el profesor ya tiene la libertad de decir, no, yo soy ateo y no creo en la Virgen por esto, no creo en Jesús, pero sin ser despectivo o sin hablar mal como tal, ¿no? Porque es que no hay necesidad, pero sí tener un pensamiento crítico, ¿no? Eso por un lado. Ahora, eh, bueno, este tema es un poquito delicado, pero es importante. Las personas creyentes tienen más pensamiento mágico, ¿sí? Entre más creyente sea, tiene más pensamiento mágico. Eh, ¿Por qué? Porque, y me refiero a creyente, no solamente de la parte católica o musulmana o de un dios o de un diablo o de eso, sino creyente. Y creyente me refiero a, por ejemplo, que cuando era niño le dijeron que el ratón de los dientes existía, que existía Papá Noel, que existían figuras que no existen. O sea, el ser humano a lo largo de la historia ha creado seres para poder explicar su propia existencia, todo tipo de seres, que no los he visto, no, no hay pruebas como tal de ningún ser hasta el momento, pero los ha creado, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, a los niños, yo sé que esto les va a sonar feo, pero a los niños uno no les debería enseñar que Papá Noel existe y entonces van a decir, ay, no, qué pesar, pero qué lindo la ilusión. No, no porque miren, le voy a decir desde este punto de vista. Los niños, ¿en quién confían? ¿En quién es la persona que confían? Las primeras personas a las que yo les entrego mi confianza absoluta, mi ingenuidad, en los papás. ¿Quiénes son las personas, las primeras personas que nos mienten? Los papás. Los papás son las primeras personas que nos decepcionan en la vida, porque nos dicen existe Papá Noel y después nos dicen no, era mentira. No, no existe. Sí, eso parece sencillo y no es sencillo para el cerebro. Para el procesamiento del cerebro es un choque bastante impresionante de decir cómo estas personas que dicen amarme me engañaron, ¿sí? No, que era por tu bien, no, ¿cuál bien? O sea, yo no le veo bien, yo no le veo, o sea, y además que es peligroso porque usted le crea un pensamiento mágico en el niño, le crea un pensamiento de bueno, existe el Papá Noel y miren que ya hablando del tema psicológico,
La mayoría de las enfermedades mentales, como son la esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es cuando las personas empiezan a escuchar voces, a ver cosas, ¿sí? Entonces dicen, no, mira, allí está, por ejemplo, hay flores, ¿no? No hay flores. Y dicen, no, es que estoy escuchando una música, una canción y no hay tal música. Hay relación directa de enfermedades mentales con como la esquizofrenia con el pensamiento mágico. Por ejemplo, esto de que los niños crean un amigo imaginario, sí, eso hace parte de unos rasgos esquizofrénicos. Por más bonito que lo han querido pintar, el niño empieza a crear figuras, formas, se empieza a escuchar y ver cosas que no existen. Miren, la primera regla en salud mental es la realidad. O sea, primero, primero realidad y de ahí sigue la salud mental, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen procesos de selección? No estoy en contra de los creyentes, ¿no? Pero sí hay que hilar fino en el sentido de que lo que crea y cómo ha venido como procesando la vida, no vaya a interferir en ese desempeño, no vaya a interferir con sus compañeros de trabajo. Les doy un ejemplo. No, nos demoramos en hacer el informe. Cierto, es que nos pusimos a charlar y se nos fue el tiempo, no entregamos, no vamos a alcanzar. Entonces un compañero por ahí dice, no, pero Dios proveerá. Y los otros dicen, ah, pues sí, sí, pensamiento mágico. O sea, ¿cómo así que Dios proveerá? No, póngase a hacer el trabajo. ¿Para qué se pone a charlar ahorita que era su jornada laboral? Charle después, avance y después charla. ¿Sí? Por ejemplo, hay creencias que han, o sea, el problema de las creencias es que definen la toma de decisiones. A veces dicen, no, mijita, no se preocupe que los niños siempre vienen con un pan debajo de la manga, una cosa dicen así. Y no es así, no es así. Sí, entonces la niña que tiene uno, dos, tres hijos y vaya a ver la situación, eso debajo del brazo. Sí, exactamente, gracias, Hans. Miren que todas estas creencias son creencias, es que este es un tema bien chévere, ¿no? Desde lo psicológico. Desde lo psicológico hay algo que se llaman distorsiones cognitivas. De acuerdo a unos autores que se llaman Ruiz y Luján, existen 15 distorsiones cognitivas, o sea, formas en que pensamos las cosas que no son lo que son, sino que la cultura y las creencias, como preguntaba Camilo, nos han hecho creer. Entonces, hay una distorsión dentro de esas 15 que se llama falacia de recompensa divina. Si yo soy bueno, me va a ir bien. No siempre, no siempre, no siempre. Sea bueno porque está bien ser bueno, o sea, está bien hacer las cosas bien, pero no siempre te va a ir bien siendo bueno, ¿sí? Entonces, la falacia de recompensa divina es cosas así, ¿no? Entonces, después de de la tormenta llegará la calma. A veces no, o sea, a veces es exactamente, Camilo, la vida no es justa. Y esa es otra falacia que se llama falacia de justicia. Miren que yo esa la tengo alta, yo he trabajado años el tema del bienestar. Cuando yo me apliqué el cuestionario, que es bien interesante, yo tengo alta la falacia de justicia. Esa distorsión es, a mí me puede, yo no puedo con esa distorsión. Miren que en una institución, es que yo no puedo dar nombres, en una institución resulta que ayer precisamente, eh, yo siempre veía en un cargo a un señor que trabaja como la parte de sistemas y computadores y cosas así, y lo dejé de ver. Yo dije, ¿dónde está él? Y yo lo estimo mucho porque él trabaja ahí hace muchos años. Pero yo ya me estaba preocupando y dije, no, es que nos estamos como cruzando y ya no lo he visto. Cuando ya había un amigo de él, le dije, vea, y el señor, pues ya el nombre de él, y me dijo, no, a él lo pasaron de cargo. ¿A dónde lo mandaron? Es que no, si les doy mucha información, pues de pronto me meto en un lío, además esto se está grabando. Pero lo mandaron a un cargo
que nada que ver. O sea, imagínense que estaba acá y lo enviaron por allá, y no porque un cargo sea menos que otro, sino que cuando tú tienes muchas capacidades y te mandan a un cargo que no tienes que desarrollar esas capacidades, sino unas muy mínimas, pues uno dice aquí, ¿qué pasó? Y entonces ahí aparece mi falacia de justicia, que yo la tengo alta, que le he venido trabajando, pero la tengo alta. Yo no, ¿cómo es posible? Eso es injusto, no me parece. Aquí en la gestión del talento humano no sirve. Bueno, ya empecé con mis cosas. Yo puedo tener razón en el sentido de que realmente él no debe ocupar ese cargo, pero el problema es que yo me preocupo y mis emociones se exacerban frente a eso. Y eso no es bueno para la salud mental. Es bueno que haga la crítica, es bueno que lo analice, es bueno que dé mi punto de vista, pero cuando se da la falacia de justicia es cuando uno siempre está atento, ¿no? A qué es justo, qué no es justo. Y bueno, estamos en Latinoamérica y en Colombia y bueno, ya se imaginarán que eso es una lista larga. Entonces, cuando hablamos del tema de creencias, mm, sí tiene que ver mucho, ¿no? Eh, y por ejemplo, si es una institución católica y se postula un creyente y se postula uno no creyente, seguramente van a elegir al creyente, si es una institución católica. Y si está relacionado con el desempeño, depende. Si es un creyente, pero realista, no. No, porque hay creyentes, y yo conozco, por ejemplo, la mamá de una amiga que es súper, súper creyente, pero esa mujer trabaja, pero como ninguna. Es muy realista en sus cosas. No le dice, no, mijito, ya Dios proveerá, no, mijito, trabaje, porque si no, no, aquí no va a llegar plata. Entonces, depende del creyente. ¿No? No sé si respondí a tu pregunta de pronto, Camila. Sí, profe, sí quedó bien comprendido. Igual como usted dice, sí es un tema bien interesante y bien extenso. Sí, sí, sí. Uy, sí, no. A mí me fascinan esos temas. Como les decía, yo hice la maestría en gestión del talento humano y a mí me encanta también esto de este tema administrativo, pero también me encanta el tema del bienestar, el tema psicológico. Entonces sí es bastante extenso, pero claro que sí, tiene que ver todo con el tema de desempeño, porque depende de lo que nosotros creemos, pues hacemos nuestro trabajo y vivimos nuestra vida. Bueno, entonces también decíamos que es importante y que es una oportunidad trabajar los procedimientos completos porque nos aseguran cosas, ¿no? Cuando nosotros hacemos todos los filtros que tiene la selección de personal, pues estamos de alguna u otra manera asegurando en alguna medida el desempeño de ese nuevo trabajador, ¿sí? Porque decimos, no, miren, el conocimiento bien, la experiencia bien, en el assessment center también le fue súper bien. Entonces, no, estamos asegurando ese desempeño. Y dice, bueno, otra oportunidad es el aseguramiento en la transparencia de la aplicación del procedimiento. O sea, una de las cosas de la calidad de la estandarización es que nos ayuda un poquito a combatir esa situación de los privilegios. Que la gente entre por privilegios porque es amigo, porque es primo. Y nos ayuda precisamente a asegurar la transparencia. Pues es un tema que es muy importante. Bueno, esto no se los voy a explicar así muchísimo porque casi tampoco se ve. Pero sí les quería mostrar que es muy importante que las organizaciones publiquen el procedimiento, o sea, todo lo que les acabo de decir, pero de manera gráfica. Si usted va a ser jefe de talento humano en la organización, que espero que así sea, o de su propia empresa, publique cómo ingresa la gente. Entonces usted dice, ah, ya ver, no, esta organización es transparente, mire todo lo que hace para contratar al personal, son rigurosos, son muy juiciosos en contratar al personal. Si yo voy al jardín infantil de mi hija, a donde voy a llevar a mi hija, y veo esto, digo, ve, los profes como que se ve que antes de contratar a los profes, les hacen una cosa pues interesante, ¿no? Ven su hoja de vida, miren todo lo que hacen. Eso
les ayuda a mejorar su core business, ¿no? Y su prestigio, porque si usted tiene una planta de personal elegida de manera idónea y gente muy bien elegida, lo empiezan a reconocer y empiezan a decir, no, allá hay una calidad de profesores, allá hay una calidad de vendedores, pero buenísimas. Mira, tú entras a ese almacén y esos vendedores son, pero uf, uno A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo el almacén moderno, ¿no? El almacén moderno. Y me dije, ay, hay una trabajadora en el almacén moderno que me encanta. Una, las demás no conozco muy bien, no puedo decir nada. Pues me han vendido, pero de manera muy normal. Pero hay una que trabaja algo que se llama la gestión del conocimiento, ¿sí? Que cómo la eligieron, no sé. Pero si la eligieron como por privilegio, pero lo hicieron bien, ¿sí? O sea, mejor dicho, creo que aprovecharon la oportunidad y se la llevaron para trabajar allá. Yo fui a comprar la tela para el grado de mi hija para el vestido. No, pues menos mal di con ella, porque ya me dijo, mira, dijo, hay estos tipos de tela, estos son los costos, pero esta le iría mejor al cuerpo de tu hija por el color, es gestión del conocimiento. No me dijo, "Mm, allá están las telas, vaya a ver pues cuál le gusta. Pero solo hay amarillo, ¿no? Es, digamos, lo normal que uno conoce. Pero si la empresa fuera más inteligente, haría la gestión del conocimiento y contrataría más personas que a usted lo asesoren, no solamente vendedores, sino asesores. Entonces, usted no sacaría una convocatoria laboral que diga se necesita vendedores, sino se necesita asesores de ventas. Donde yo vaya y le diga, vea, quiero, sí, tela para el vestido de grado de mi hija. No, ahí está, ahí está, usted cómo lo quiere, mire, este tipo de tela es de tal tela, este otro tipo de tela, o sea, que conozca, que no le diga verde o amarillo, sino que diga, no, mire, este tipo de tela tiene tal procesamiento y este otro tipo de tela es otro procesamiento, sería maravilloso, ¿no? Que las empresas empezaran a pensar realmente en capacitar a sus trabajadores en servicio de venta, ¿no? O sea, en ese servicio y en ese asesoramiento en la venta, no solamente en la venta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes pudieran mostrar gráficamente lo que se hace. Entonces, rápidamente les voy a decir, arriba, proceso de selección de personal. Como pueden ver del lado de acá, las dependencias que se encargan de cada una de las partes del proceso, del procedimiento. Entonces, la primera parte se encarga de la solicitud del cargo, la segunda parte gestión humana, la tercera parte radio y televisión, la cuarta parte rectorías y vicerrectorías, ¿no? No, no es que va por orden así, porque si ustedes miran, radio y televisión hace la publicación de la oferta laboral, que es lo primero. ¿Sí? ¿No? Entonces, mira, aquí está publicación de oferta laboral y está aquí en radio y televisión. Entonces, entre gestión humana y unidad de radio, sacan la publicación de oferta laboral. ¿Por qué es chévere esto? Porque es bonito, porque entonces no nos tiramos la pelota como coloquialmente se dice, sino que ya está ahí. Bueno, ¿y quién nos publica? No, pues habrá que decirle a unidad de radio, ¿será? No, ya no nos preguntamos esas cosas, ya está dentro de un flujograma de procedimiento, que ustedes también manejan este tema porque ustedes son administradores y pues tienen más bagaje en el tema administrativo. Entonces, esto es súper importante. Bueno, es importante, voy a empezar a hablar de cada uno de esos filtros a través de ejemplos respecto a lo que son las competencias, porque esto ya va dirigido específicamente a lo que es el desempeño. ¿Listo? Entonces, eh, voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Cotidianos. En este ejemplo cotidiano vamos a empezar por uno de los filtros que es examen de conocimiento para un profesor que va a entrar a una universidad que es católica, ¿sí? En una universidad católica
yo necesito evaluar ciertos tipos de competencias que Herrera les llama cardinales, en el sector público se llaman las competencias comunes y Martales le llaman las competencias generales. Entonces, ¿cuáles son? Las que le aplican a todas las personas de la organización o de la institución. Entonces, esta competencia, como dice arriba competencias cardinales, la vamos a evaluar. ¿Qué competencia cardinal tiene este ejemplo de esta Universidad Católica? Por ejemplo, ellos hablan mucho en su misión la espiritualidad y el cuidado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo medir eso, cómo medimos eso. Y lo tenemos que medir desde un examen de conocimientos. No solo vamos a medir qué tanto conoce del tema para el que se lo va a contratar, sino también desde las competencias, ¿no? Entonces, hay exámenes que son más tradicionales y exámenes por competencias que son dilemas morales. Entonces, para hacer el examen de conocimientos en la parte pedagógica, no del conocimiento disciplinar, entonces en un examen tradicional se le pone al profesor, ¿qué hace usted cuando sus estudiantes llegan tarde a clases? ¿No? Entonces ellos en el examen van a decir, no, pues desde la pedagogía hay que hacer, les doy 10 minutos, ponga la falta, desde la parte pedagógica. Pero cuando se hacen exámenes por competencias en el tema pedagógico, hay que preguntarles acerca de dilemas morales. Dilemas morales es darles casos a los profesores para que realmente hagan un análisis crítico de las situaciones. Así como cuando ustedes hicieron el examen de saber, ¿sí? Ahí les muestran también casos y dilemas morales. Entonces aquí hay un ejemplo. El profesor regaña con voz fuerte a Juan delante de sus compañeros. Juan se retira. El compañero le reclama al profesor por regañarlo, deciden quejarse ante el decano. Bueno, entonces la pregunta que se le hace ahí es, bueno, ¿quién actuó mejor, quién actuó peor y de qué manera? Entonces aquí hay una respuesta si finalmente tiene que decir por qué. Estos dilemas morales son bien interesantes porque ahí sí sale realmente quién es la persona, ¿no? Realmente qué piensa y cómo interactúa con los estudiantes. Hablando de un tema pedagógico, ¿no? Obviamente los exámenes de conocimientos también van hacia el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, recuerden que en el manual de funciones nosotros miramos que no solamente debe tener la carrera, ¿no? Sino que tiene que tener otros cursos actualizados de unas competencias funcionales y que esas competencias funcionales pues requieren, ¿no? De una cualificación. Entonces, este filtro, solamente ahorita les estoy diciendo de la parte de conocimientos pedagógicos en una competencia cardinal que les aplica a todos los trabajadores de la institución. Bueno, entonces ahí vamos viendo el desempeño pedagógico, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a desempeñar mi profesor de acuerdo a estos dilemas morales? ¿Qué va a hacer en el aula de clase cuando se le presente algo así? Si se va a poner bravo, si va a regañar, si va a preferir, eh, si le va a dar la razón a uno o al otro, ¿sí? Entonces, estos exámenes son muy interesantes. Cuando hablamos de la entrevista, hay preguntas, lo que les decía, tradicionales, ¿no? Y es, ¿qué hace usted cuando sus estudiantes llegan tarde a clase? Respuestas recurrentes, lo mismo de siempre, pero siempre hay que preguntarle e ir más allá. Y es, ¿qué estrategias usted utiliza? Enumérelas, ¿sí? Y mire cuáles le han dado más resultados. ¿Cuáles son las estrategias que más han reconocido sus empleadores frente a tal cosa? ¿Sí? Hay que ser muy, muy específico. Para ello, usualmente uno hace un diccionario de preguntas, ¿sí? Uno no llega como, ay, ¿qué será que le voy a preguntar? Preguntémosle esto, no. Si usted tiene una competencia, en este caso, pues que es como la competencia cardinal del cuidado, pues usted va a tener otras competencias como la organización, como el pensamiento prospectivo, como el cumplimiento, bueno, muchas competencias.
la idea es que construya un libro, ¿no? Un libro y ese libro que va a contener todas las competencias y todas las preguntas para en el momento de la entrevista ya tener listo y simplemente diligenciar el formato, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a la parte de la prueba psicológica. Hay diferentes pruebas psicológicas, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de pruebas que existen. No, hoy me preguntaba un chico, me decía, profe, ¿y ahora qué prueba aplico? Le digo, depende de lo que necesites, porque pruebas las que usted quiera. Hay pruebas proyectivas y pruebas psicométricas, y estas pruebas determinan mucho también el desempeño al ingreso del trabajador, en el ingreso. Desempeño actitudinal, pero también desempeño en cuanto a competencias. El 16PF, por ejemplo, es una prueba que mide 16 rasgos de personalidad, ¿sí? 16 rasgos. Como ustedes pueden ver ahí en el ejemplo, mide rasgos que son, por ejemplo, ahí tímido o espontáneo, racional o muy emocional. O sea, son como las dos versiones, ¿no? De lo que puede ser una persona y se califica de 1 a 10. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de esta persona, le sale 1 en reservado. O sea, es una persona que prácticamente habla para sí mismo, que no se comunica con los demás. Lo que sale en rojo es porque es un indicador clínico. ¿Qué significa indicador clínico? Que no solamente es como que una situación que es incómoda, sino que realmente le está afectando. Inclusive podría llegar a ser de acompañamiento psicológico. ¿Qué nos revela este perfil? Nos revela inestabilidad emocional, que vive muy encerrado en sí mismo, que tiende a ser despreocupado, allá le sale emocional, inseguro, muy tensionado, le sale alta ansiedad, bajo liderazgo, subjetividad, neuroticismo, aislamiento. Este, toda esta información es importante porque es cuando usted decide, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O sea, usted no puede, no, ojo que usted, cuando esté porque esto solo lo puede aplicar un psicólogo, el código deontológico, eh, es la norma colombiana que a usted le dice que solo el psicólogo puede aplicar estas pruebas. Pero usted va a ser parte del equipo de toma de decisiones frente a lo que es la elección del personal. Por lo tanto, es importante que el psicólogo les dé una información fidedigna de estos resultados frente a qué vamos a hacer en la entrevista. El psicólogo tiene que corroborar todo esto. O sea, con esto no nos podemos quedar y decir esto y es la verdad absoluta. Si el psicólogo mira que es, por ejemplo, este perfil ya tiene unas características muy profundas en diferentes situaciones, entonces el psicólogo nos va a decir, no, yo voy a hacer una entrevista individual con esta persona. Necesito no grupal, individual, porque esto está arrojando demasiada información que realmente me está preocupando. Entonces, esta prueba, que tiene 187 preguntas, es un poquito larga, me da información interesante. Y falta un pedacito que se cortó, la parte de abajo evalúa competencias. Competencias como profesional, competencias como estudiante, competencias inclusive dice competencias como ingeniero, competencias en ciencias humanas, competencias en ciencias sociales, competencias como médico, y ahí le arroja qué tantas competencias tiene en relación a profesiones. ¿Cómo sale esto? Esto sale con preguntas relacionadas a la profesión y la personalidad sale con preguntas relacionadas a lo que hace usted en la cotidianidad, ¿no? Entonces, esta es una de muchas pruebas psicométricas. Está, por ejemplo, bueno, ahorita la vemos que es el Valanti, ¿sí? El PIPG, no, o sea, cantidad, o sea, está Competea, que es prueba de competencias,
sea, hay muchas pruebas, pero usted elige de acuerdo a las necesidades de la organización. Este es psicométrica y nos va a arrojar mucha información frente a cómo se va a desempeñar el trabajador más allá. Pero también, no sé si ustedes han realizado esta prueba. Esta prueba es el test Guartec. Es una prueba que obviamente no se las puedo explicar por temas éticos, pero sí se las voy a mostrar. ¿Qué nos evalúa el Guartec? El Guartec nos evalúa también rasgos de personalidad. Cada uno de esos cuadritos no dice eso qué es. O sea, ¿será que sirve? ¿No? Porque uno dice ahí un dibujo de nada, ¿no? Resulta que esos puntos, esas líneas se llaman arquetipos y pertenecen a una teoría que es o fue, bueno, de un señor Jung, ¿sí? Y es una teoría de símbolos, ¿no? Que tiene que ver con los estímulos a los que responde el cerebro, ¿sí? El cerebro, yo creo que les explicó un poco esto ayer Mario, el cerebro está como en automático, ¿no? O sea, nosotros ya estamos condicionados para muchas cosas, muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Usted va por el centro comercial bien feliz y contento con sus amigos, cuando de pronto, de la nada, usted empieza a ponerse triste y sigue triste y un amigo le dice, hola, ¿por qué te pusiste triste? Y usted dice, ole, no sé, no tengo ni idea, pero me bajoneé. Dice, no, coloquialmente, me bajoneé. Y entonces, a eso voy. ¿Qué es ese me bajoneé? Resulta que usted no se dio cuenta, entre comillas, o sea, hablándolo desde la conciencia, pero su cerebro sí. ¿De qué se dio cuenta? Que usted pasó con sus amigos al lado de una persona que olía igualito a su exnovia o a su exnovio, igualito. Usted ni siquiera se percató, su cerebro sí. Y hay algo que dentro de la psicología se llama estímulo-respuesta. El cerebro responde a un estímulo que se llama estímulo condicionado. Antes de conocer a su exnovio, a su exnovia, ese se llamaba estímulo incondicionado. O sea, usted le olía ese perfume y pues pasaba derecho y le daba igual. Sí, eso, ese perfume en su vida no significaba absolutamente nada. Eso se llama estímulo incondicionado desde la psicología. Pero resulta que después de que ese perfume fue parte de una historia en su vida y que de pronto fue una historia difícil que todavía usted no ha podido superar, ese perfume se convierte en un estímulo condicionado y su cerebro va a responder a ese estímulo condicionado, ¿sí? Con una reacción. Si usted ya procesó esa pérdida, su reacción será menor o no habrá reacción. Si no ha procesado la pérdida, va a tener ese bajonazo. Igual con la música. Puede ser que usted vaya con sus amigos y haya una música fuertísima, pero por allá en uno de los almacenes están poniendo un tal vallenato. Usted de pronto ni lo alcanza a percibir, su cerebro sí, y se bajoneó, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Estos dibujos tienen que ver con, estos son estímulos, así se llaman, estímulos condicionados, que a lo largo del tiempo y de la evolución de la humanidad se convirtieron en unas percepciones acerca de la vida, ¿no? Entonces, les voy a explicar solo uno, ¿listo? Porque es que por ética no les puedo explicar los demás. Les voy a explicar el que menos tiene que ver con el tema del trabajo. Entonces, miren, ustedes tienen cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos al 7, el que tiene los punticos, que tiene varios punticos, punticos seguidos. Este estímulo condicionado, este símbolo, tiene que ver con la parte erótico-afectiva. Erótico-afectiva. Usualmente, este estímulo, cuando es adecuado, cuando su vida erótico-afectiva está bien, entre comillas,
Pues la gente va a elaborar cosas como flores o cosas suaves o esto se llaman elementos orgánicos, ¿no? Naturaleza, personas. ¿Qué significa? O sea, dibujos equivalentes al estímulo. Pero hay personas que hacen una llanta, un carro, personas peleando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que la persona tiene que una dificultad con ese estímulo condicionado, ¿sí? Y obviamente hay un libro completo de lo que es el desguarte que nos dice qué es cada dibujo. Entonces, si ese estímulo condicionado se convierte en una flor, en una estrella, en un payaso, en un escritorio, en un cuaderno, en una taza, etcétera, pues tiene un significado simbólico, ¿sí? Para la persona. Por eso este tema es así súper chévere, súper interesante. Pero más allá de eso, tiene un corte científico basado en lo que yo les acabé de contar. Entonces, a mí me encanta este test. Hay otros test que se llama TAT. TAT, eso a usted le pasan unas fotos y con esas fotos usted va así construyendo historias. No son fotos, son como cuadritos, como pinturas. Y usted va construyendo historias. Y esas historias van revelando no la historia que está viendo, sino la historia de su vida. Entonces, cuando pensamos en el desempeño, pensamos en este tema, ¿sí? Pensamos en este tema. Miren, pues no es muy buena la idea, pero si uno quisiera tener una pareja, em, si uno aplica esto, uno se daría cuenta de muchas cosas. Que me acordé que hace muchos años yo tuve una pareja y yo le apliqué esto y sí le salió bien raro y yo no hice caso, sabiendo que yo manejo esto hace muchos años, muchos años. Esto es muy confiable, ¿sí? El polígrafo también es una técnica complementaria que ayuda muchísimo en la toma de decisiones, sobre todo en la parte militar. Me dice yo, en el fin de semana presenté unas pruebas. Ujú, más abajo de los cuadros hay unas preguntas en ese test. Sí. Entonces, las preguntas del test son, ¿cuál es el dibujo que más le gustó? ¿Cuál es el dibujo que menos le gustó? ¿Cuál es el dibujo que le pareció más fácil? ¿Y cuál es el dibujo que le pareció más difícil, ¿no? Inclusive hay que nombrar cada dibujo, hay que ponerle un nombre, el nombre que uno quiera. Bueno, en la prueba yo les puse como el pedacito, pero tiene más información. Inclusive este es el Wartec de 8 campos. Ahorita está el Wartec de 16 campos, o sea, tienen que hacer 16 dibujos de 16 estímulos condicionados, ¿no? Realmente es muy interesante. Y obviamente nos va mostrando el desempeño. Miren que uno de estos cuadros evalúa qué tan bueno ustedes en el trabajo, qué tan bueno es en el trabajo. Obviamente uno dice, no, pero yo no puedo tomar decisiones sobre un dibujo, ¿no? Bueno, no solo es un dibujo, tiene toda una soporte teórico, ¿no? De lo que es la simbología y por qué es un estímulo condicionado, primero. Y segundo, obviamente yo no voy a tomar decisión solo de la prueba, sino que voy a utilizar la entrevista, la referenciación y todos los filtros para comprobar esto. Miren, a mí me han pasado unas cosas y les voy a mostrar acá. Pues inclusive de violencia, ¿no? Psicopatías, incluso vemos dibujos que se relacionan a la psicopatía. Entonces, arriba, en esta prueba de acá, miren, me salen rasgos de psicopatía, por ejemplo, y cuando yo voy al dibujo,
agravarse. Muchas gracias, Giselle. Bueno, entonces, miren, aquí está un perfil, acá hay otro perfil. Miren que hay perfiles que son más, a mí me llaman mucho la atención que hay perfiles más infantiles, ¿no? Que uno va a ver y son perfiles, uno va a ver los años y dice 42 años, 32 años, pero uno va a ver los dibujos y parecen dibujos más infantiles, ¿no? Tiene que ver también, tiene que ver, sí tiene que ver, o sea, yo les muestro esto es porque cómo es el desempeño de un niño, cómo es el desempeño de un adulto, ¿sí? Entonces, cuando uno va a la organización y dice, no, es que entre ellas dos se la pasan peleando como niñas, y uno va a ver el Guartec y es así es el Guartec, ¿sí? O sea, usted ya sabía, yo cuando hago los informes digo, mire, ella se va a comportar así, después dice, ay, sí, se agarró con la amiga y inclusive es del cabello, ¿sí? Entonces, nos están mostrando cosas sobre cómo va a ser su desempeño actitudinal, inclusive el desempeño como tal laboral, ocupacional, porque obviamente si contratamos una persona que es más con estas características, pues no va tampoco a trabajar como un adulto, ¿sí? Para que ya salgan a tomar alguito, no salgan pues porque se me hace como si estuviéramos en un salón, sino para que tomen un receso, esto rápidamente. El 16PF y las pruebas tienen una cosa que se llama grado de distorsión, ¿no? Psicométricamente tienen un grado de distorsión. Si en esas pruebas la persona trata como de dibujar o si trata de poner respuestas que no son, uno se da cuenta, ¿sí? En la parte psicométrica arriba sale, no sé si está aquí, no, no aparece, no aparece, pero arriba hay unos numeritos para mostrar el grado de distorsión, o sea, cómo la persona quiso manipular la prueba. Hay unos niveles y le dicen, quiso manipular la prueba de manera leve o no quiso manipular la prueba, o la quiso manipular de manera alta, media alta o muy alta. Entonces uno ya también se va dando cuenta de que no es sincera la persona que resolvió ese cuestionario, ¿no? Y para finalizar el tema de pruebas, ¿sí? Para finalizar el tema de pruebas tenemos no solamente que evaluar la personalidad como tal, sino los valores. Hay una prueba de Octavio Escobar que es muy interesante, que es el Valanti. El Valanti evalúa, por ejemplo, factores, ¿sí? O valores, que realmente es la verdad, la no violencia, el amor, la rectitud. Él creó, el señor Escobar, Octavio Escobar creó la prueba y la validó en prisioneros de varias cárceles, ¿no? Para ver valores y antivalores. Es chévere esta prueba porque cuando se tratan de cargos que tienen demasiada responsabilidad, manejo de dinero, manejo de seguridad, que les toca entrar, salir, abrir el local o abrir el banco, que tienen mucha responsabilidad en sus manos, pues esta prueba es muy importante para determinar qué tanto la persona realmente puede tener una integridad para realmente responder a ese cargo de alta responsabilidad. Entonces, si bien tenemos pruebas de personalidad, de rasgos, también tenemos pruebas que pueden evaluar valores, que también es fundamental, ¿no? Bueno, entonces, para seguir con el Assessment Center, ya el segundo punto, primero pues tomen un descansito y nos vemos y retomamos a las 8:20. ¿Tienen alguna pregunta de pronto hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces vayan a tomarse su cafecito, a comer y ya nos vemos en 20 minuticos. Ya nos vemos. Ujú. Me comentan si se ven las diapositivas, por favor. ¿Sí se ven? No, profe, no se mira.
No se mira. A ver. De pronto ahí ya se mira. ¿Todavía no? ¿O ya se mira? No, todavía. No, No, no todavía se no. mira todavía. La Ay, qué pantalla raro. nomás que empezó a compartir función, pero está totalmente en negro. Ay, no me digas qué pasaría. Y miren que aquí me aparece como si se estuviera compartiendo. No sé si es que, si de pronto ya aparece, me avisan. No, profe. No. Nada. Ahí la volví a quitar. Ahí la volví a poner. ¿No? Está toda la pantalla en negro. Ay, qué extraño. A ver, voy a tratar nuevamente. Bueno, ya aparecieron los mensajes porque me estaba apareciendo, son como por partes. Más extraño. Me aparecían unas funciones y otras no me aparecían. Ahí me están apareciendo como de a poquitos. A ver, intentemos nuevamente. Mm, No sé qué extraño. Ay, miren que se oscureció todo ahora. Bueno, si no logramos solucionarlo, pues solamente les hablo, pero no se me vayan a dormir. Ahora se oscureció todo. ¿Ahí me escuchan de pronto? Escuchar si se la escucha, ¿Sí? profe. Ah, bueno, porque mi pantalla está completamente oscura. Sí, sí, es así, todos estamos viendo igual. Ujú. Sí, sí, sí. De pronto, sí, ¿no? ¿Qué sería? Qué extraño. Sí, creo que no quiere dar ni PowerPoint, nada, nada. A ver, veamos. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué es el computador? De pronto es el computador, pareciera. Verán, voy a salir y voy a entrar de nuevo, voy a intentar, porque no me deja nada y se me están cerrando todas las ventanas y yo creo que se me va a cerrar Zoom también. Se está es como bloqueando. Entonces, verán, me voy a salir y ya vuelvo. Ya vuelvo.